Buenos días. Ante todo, un agradecimiento muy especial a CAIRE IPS, a sus directivas y también a los organizadores de este importante simposio. El tema que vamos a tratar hoy es el hígado graso frente a la salud en la era digital. El hígado graso necesita un reenfoque de esta importante epidemia. Por tal motivo, vamos a revisar la epidemiología, su diagnóstico y evaluación y el enfoque y manejo actual de este problema. El hígado graso es la presencia de tejido graso en el hígado superior al 5% sin que haya inflamación ni fibrosis. Y la esteatohepatitis es la necroinflamación y algunos rasgos de fibrosis. Actualmente se está utilizando una nueva denominación para el hígado graso que se ha denominado MAFLD, que significa hígado graso asociado a disfunción metabólica, y es una condición en la cual se encuentra como prerequisito hechos importantes como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes. Eh, Esta nueva definición la caracteriza entonces como la más importante enfermedad hepática en todo el mundo y se centra en la asociación entre el hígado graso más una condición metabólica muy importante y prevalente como es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes 2 o algunos otros factores de riesgo metabólico como lo veremos adelante. Con respecto a la prevalencia global del hígado graso, se estima que está alrededor del 25%. Uno de cada cuatro humanos tiene hígado graso o tiene sobrepeso. Y la prevalencia, por ejemplo, varía. Puede haber poblaciones hasta con un 60% de hígado graso en el mundo. En Sudamérica está en el 31%, en Norteamérica el 24%, en África en el 13%. En Latinoamérica tenemos reportadas prevalencias en México del 14%, en Chile 23% y en Colombia con la última encuesta sobre salud y nutrición que se hizo en 2015, el sobrepeso en jóvenes estaba alrededor del 19% y en adultos en el 38%. ¿Cuáles son los factores que están asociados al desarrollo del hígado graso? Pues básicamente la obesidad es el principal factor de riesgo, desde luego su expresión en el índice de masa corporal y en la circunferencia de la cintura se correlacionan positivamente con presencia de hígado graso y de la misma manera con una progresión significativa de la enfermedad. El 80% de los pacientes con hígado graso tienen obesidad, el 72% de lipidemia y entre el 45 y el 60% tienen diabetes tipo 2. Este último factor tiene una fuerte asociación con la gravedad y la progresión del hígado graso. En los últimos 30 años, la diabetes tipo 2 ha tenido un importante crecimiento en la incidencia en personas adolescentes y jóvenes. Ese incremento en los últimos 30 años ha sido del 56%, pasando de una incidencia de 117 casos por 100.000 habitantes a 183 por 100.000 habitantes en 2019. Esto, desde luego, va a impactar o está impactando de manera muy importante la carga de enfermedad que representa para los sistemas de salud. Fíjense ustedes cómo también la incapacidad ajustada por años de vida es muy importante el hecho de tener un alto índice de masa corporal, tanto en hombres como en mujeres, y esta proporción de incapacidad
ajustada por años de vida es un indicativo de que la carga de enfermedad va a ser supremamente importante y está importantemente también afectada por el índice de masa corporal. Creíamos que el hígado graso era asintomático, sin embargo, cuando uno compara la hepatitis C y el hígado y la esteatohepatitis, fíjense ustedes cómo se observan una importante y significativa afectación en la calidad de vida, en la fatiga, en la preocupación, en el estado de ánimo, de la misma manera que una hepatitis C afecta en estos índices o en estos aspectos o en estos ítems de la calidad de vida. Luego, definitivamente, el hígado graso también tiene implicaciones clínicas en la calidad de vida y en la forma en que se presenta clínicamente. La evolución sigue la regla del 20. Eh, el hígado graso puede progresar hasta en un 20% a esteatohepatitis, pero también a su vez puede progresar a fibrosis y cirrosis. Y hasta un 20% de esta cirrosis se descompensa. Muchos pacientes pueden finalmente desarrollar carcinoma hepatocelular, aún sin pasar por estadios de fibrosis. Simplemente un hígado graso con esteatohepatitis puede conducir a carcinoma hepatocelular. Por supuesto, existen múltiples condiciones de diferentes índoles que pueden afectar el desarrollo hacia la progresión de la fibrosis, cirrosis y carcinoma. El riesgo cardiovascular está incrementado en estos pacientes, pues se trata de una condición particularmente inflamatoria, acompañada de resistencia de la insulina, con un impacto muy significativo sobre los diferentes aspectos del manejo de la glicemia, de los lípidos, del estrés oxidativo y también de las condiciones de coagulabilidad del paciente, con impacto sobre desenlaces graves en disfunción, especialmente cardiovascular. Fíjense ustedes cómo el hígado graso definitivamente está asociado a eventos cardiovasculares fatales en diferentes metaanálisis. La inteligencia artificial ha significado un avance muy importante en el desarrollo de la predicción de estos factores que afectan la mortalidad cardiovascular, y cuando se pueden reunir en este tipo de equipos los datos clínicos, el estilo de vida, los datos genéticos y bioquímicos de los pacientes, en estas máquinas de aprendizaje podemos finalmente obtener predicción sobre los diferentes desenlaces que puedan tener este tipo de pacientes en los que se asocia el hígado graso a un riesgo cardiovascular. Fíjense ustedes cómo el área bajo la curva, en particular debajo de la línea negra, cuando se unen aspectos clínicos, genéticos y de estilo de vida, el área bajo la curva tiene una mayor capacidad de predicción de verdaderos eventos positivos desde el punto de vista cardiovascular. También la inteligencia artificial nos ha permitido establecer fenotipos para el hígado graso, de tal manera que, por ejemplo, en condiciones de asociación entre patología hepática, hígado graso y alteraciones lipídicas o alteraciones de la glucosa, elevación de la tensión arterial y medidas antropométricas alteradas, existen un fenotipo con comportamientos y eventos manifestados en la mortalidad global que son altamente significativos, por ejemplo, en el fenotipo, en el tercer fenotipo en el cual les mencionaba alteraciones tanto antropométricas como de la glucosa y la tensión arterial. Entonces, tratándose del hígado graso asociado a condiciones metabólicas, pues obviamente
el hazard ratio, la posibilidad de que estas personas tengan eventos graves y desenlaces importantes en la mortalidad general, en la mortalidad relacionada con el hígado y en la morbilidad por todas las causas y la relacionada con el hígado, siempre es altamente significativo el hecho de tener hígado graso, puesto que afecta todas estas variables. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del MAFLD, que es el hígado graso asociado a disfunción metabólica? Dos puntos muy importantes. El primero, la definición de hígado graso por cualquier método de imágenes o por biomarcadores o por biopsia hepática. Si se encuentra asociada a sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2, el paciente tiene hígado graso. Si el paciente tiene un índice de masa corporal o es delgado, pero tiene la presencia de al menos dos de estas anormalidades metabólicas, como aumento de la circunferencia abdominal, tensión arterial elevada, triglicéridos mayores de 150, HDL menor de 40, prediabetes, índice de resistencia a la insulina mayor de 2.5 o proteína C reactiva mayor de 2 miligramos, este paciente tiene un MAFLD. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar? Esa progresión entre el hígado graso, la inflamación y la cirrosis se pueden detectar por algunos métodos inicialmente invasivos como la biopsia hepática. La biopsia hepática permite la definición estructural de los cambios que acompañan la histología de estos pacientes con definición de la esteatosis, del valoramiento hepatocitario, de la inflamación lobular y finalmente de la fibrosis. La biopsia hepática indudablemente es el gold estándar, pero no es perfecto, pues es un método invasivo, es un método con riesgos, es un método que puede tomar muestras insuficientes dependiendo de la profundidad o del sitio del cual se tome la muestra. Entonces, a pesar de ser el gold estándar, tiene también inconvenientes técnicos importantes. Con respecto a los métodos no invasivos, existen los biomarcadores séricos, que son pruebas, paneles de pruebas que se realizan para poder establecer si el paciente tiene hígado graso o no. Son muy bien aceptados por los pacientes. La exactitud es aceptable, pero puede tener algunas fallas y factores confusores como la inflamación sistémica, el Gilbert, la hemólisis, etcétera, la hepatitis aguda, la colestasis. La elastografía a través de ultrasonido está muy fácilmente aceptada, es bastante costosa aún en nuestro medio, la disponibilidad es limitada, tiene muy buena exactitud, pero también puede tener errores de interpretación frente a la ubicación de la muestra que se tome. Y la resonancia magnética, la elastografía por resonancia magnética, pues es moderadamente aceptada por los pacientes, es bastante costosa, pero tiene una muy buena exactitud y es bastante confiable. Tal vez la única interferencia podría ser con los depósitos de hierro en condiciones más bien escasas de presentación, como son la hemocromatosis. El primer objetivo que tenemos que tener nosotros en la evaluación de nuestros pacientes es estratificar el riesgo de fibrosis para prevenir justamente la cirrosis. Y ese es el objetivo más importante en la evaluación que debemos hacer en el consultorio. Realmente podemos hacerlo de manera fácil. Las guías de práctica clínica de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado y de endocrinología americanas aceptan que estos scores puedan ser utilizados para hacer una primera evaluación del riesgo de fibrosis. Y entonces
podemos usar el NAFL Fibrosis Score, que es un método muy sencillo en el cual se pregunta si hay diabetes o no, edad en años, peso, talla, aminotransferasas, plaquetas y albúmina, y se calcula. Cuando da menos de 1.45 es F0, F2, y cuando es mayor de 0,675 es F3, F4 en fibrosis. El método más aceptado en la actualidad es el FIT4, que es mucho más sencillo aún, está disponible muy fácilmente en línea. En todos nuestros computadores podemos obtener esta información con la edad, las aminotransferasas y las plaquetas del paciente, y podemos obtener una importante información. El punto de corte es menor de 1.30, no hay fibrosis avanzada, el valor predictivo negativo para fibrosis avanzada es muy alto, pero tiene una zona indeterminada importante que oscila entre 1.30 y 2.67, lo cual se ha catalogado como zona intermedia y requerirá de otro test diagnóstico. El punto de corte para fibrosis avanzada es mayor de 2.67. Entonces se han hecho evaluaciones a través de dos pasos, simplemente midiendo FIT4 y midiendo elastografía, en este caso, en este estudio muy interesante sobre con resonancia nuclear magnética y elastografía, y se pudo determinar entonces que al menos un 40% de los pacientes tiene un FIT4 menor de 1.3 y entonces no requerirá ninguna evaluación. Pero cuando es mayor de 1.3 y está entre 1.3 y 2.67 o más, va a requerir siempre de un segundo paso que va a ser la elastografía. Si obtenemos una elastografía menor de 3.6, el valor predictivo total para este grupo es de 88.6% para fibrosis avanzada. De tal manera que esto ha permitido llevarlo y extrapolarlo a población general, y en Estados Unidos se comparó este mismo estudio con 80 a 100 millones de americanos que se sospecha tienen hígado graso, a los cuales se le practica el FIT4, y una vez tenemos este valor de 1.3 o el NAFL FAT score de menos 1.455, entonces lo clasificamos como de bajo riesgo. Fácilmente el 55 a 58% de nuestros pacientes están en este nivel. Si el paciente tiene un FIT4 superior a 1.3 o está entre 1.3 y 2.67, está en un rango indeterminado, una zona gris, que tiene un riesgo intermedio y va a requerir de elastografía. Estos son los pacientes que el médico general, el médico de atención primaria, debe remitir a los especialistas. Entonces, queda claro que la evaluación inicial a través de un FIT4 simplemente nos puede ubicar el riesgo de fibrosis y nos puede definir también el paso de remisión. Una vez se practique la elastografía, entre 60 y 70 millones de personas son excluidas de una atención por un nivel especializado alto. La inteligencia artificial también se puede utilizar para la evaluación de este tipo de riesgo de fibrosis. Fíjense ustedes cómo en la línea negra el área bajo la curva mejora notablemente utilizando los scores más ultrasonografía, más datos clínicos, y entonces la predicción, la posibilidad de predicción de riesgo de fibrosis es altísima con este tipo de tecnología de inteligencia artificial. El segundo objetivo entonces ya es el manejo específico del paciente
Y una vez tenemos evaluado el riesgo, pues obviamente la reducción de peso va a ser la meta más importante a trabajar con nuestros pacientes, puesto que desde el punto de vista farmacológico no hay ninguna intervención aprobada por ninguna de las autoridades de aprobación de medicamentos, la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, no hay ningún medicamento aprobado para el tratamiento de esta condición. Entonces, la reducción de peso en un 3% podría significar la reducción de la esteatosis hasta en un 35 a 100%. La inflamación, el balonamiento de los hepatocitos se reducen cuando el 5% del peso se ha perdido entre un 41 y un 100%. Y la resolución de la hepatitis puede ocurrir hasta en un 64 al 90%. Entonces, cuando hay una pérdida de peso mayor del 10%, se considera que las posibilidades de reducción de la fibrosis pueden estar en un 45%. Esto nos habla de qué tan importante deben ser todos nuestros esfuerzos dirigidos a la reducción del peso. Podemos utilizar múltiples recursos en línea. Este es de la Asociación Americana de Diabetes. El modelo del plato que utilizan ellos es supremamente sencillo de ejemplificar, utilizando un 50% de verduras en el plato, un 25% de proteínas y un 25% de carbohidratos bajos en almidones. Pero existen múltiples recursos en línea que nuestros pacientes y nosotros mismos podemos utilizar para hacer una asesoría o una consejería nutricional o para que nuestras nutricionistas también avancen en el manejo de esta condición. Estas dos señaladas en flecha roja tienen literatura en español y explican cómo manejar el hígado graso en nuestros pacientes con el fin de buscar y obtener la reducción del peso. Pero existen aún en español múltiples sitios como recursos en línea que podemos utilizar para obtener dietas, incluso menús diarios que pueden utilizar nuestros pacientes para obtener este tipo de reducción de peso. Incluso hay chat de inteligencia artificial en los cuales ustedes pueden hacer fácilmente una consulta gratuita sobre cómo manejar la nutrición y la dieta en estos pacientes. Con respecto al ejercicio físico, pues no hay duda que la disminución de la grasa intrahepática ocurre cuando se acompaña de la dieta de un ejercicio físico adecuado y es una intervención a favor y en beneficio de nuestros pacientes que tiene pues metaanálisis que demuestran cómo el ejercicio aeróbico o el ejercicio combinado aeróbico con resistencia puede obtener una reducción en la grasa intrahepática a través de la pérdida de peso y el mantenimiento de las condiciones físicas de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de riesgo bajo para fibrosis, o sea, un FIB4 menor de 1.3, con una elastografía menor de 8 kilopascales, entonces estas son las intervenciones que tenemos que hacer: estilo de vida, ejercicio, reducción del estrés, dieta, la prioridad, déficit energético para disminuir a través de reducción de grasas saturadas, almidones, azúcares, ejercicio aeróbico y fuerza y resistencia. También herramientas para perder de peso, es muy importante la consejería conductual y psicológica, e incluso podemos pensar en la utilidad de algunos fármacos que puedan favorecer esta reducción de peso y la cirugía bariátrica cuando tiene una plena indicación. Los medicamentos disponibles que hay, se han propuesto una enorme cantidad de medicamentos, la pioglitazona, la vitamina E y sobre todo los agonistas de los receptores del péptido LA y glucagón,
en la actualidad tienen indicación para su uso, pero deben ser manejados particularmente por el especialista en este tipo de manejo de problemas. No tiene ninguna cabida la metformina, los fibratos, los ácidos grasos, el ácido ursodeoxicólico, y hay muchos experimentos clínicos con el ácido obeticólico, el elafibranor, pero aún no hay conclusiones. Al momento, ningún medicamento es capaz de intervenir sobre la fibrosis y su uso debe ser limitado en algunas de las condiciones que se busca obtener resultados para estos pacientes. Estos son los modelos de desarrollo que se trabaja, especialmente todas las líneas metabólicas o antiinflamatorias o antifibróticas para obtener la disminución de la grasa en el hígado. Con respecto a la reducción de peso a través de la cirugía bariátrica, por supuesto, cuando hay una indicación plena, cuando se encuentran índices de masa corporal mayores a 35 y hay comorbilidad asociada, pues está indicada la cirugía bariátrica, y en este caso la esteatosis se resuelve en un 66%, la inflamación en un 50%, el balonamiento en un 76% y la fibrosis en un 40%. Luego, la reducción de peso va a significar a través de este método un importante impacto sobre el MAFLD. Finalmente, el objetivo del manejo el objetivo 3 debe ser el manejo de las comorbilidades, y para esto pues se siguen utilizando en el caso de los agentes antidiabéticos, en particular la liraglutide y el semaglutide, que tienen efectos importantes sobre la reducción incluso del NASH, pero no sobre la fibrosis. Siempre se ha propuesto el pioglitazone, pero los efectos colaterales de este medicamento son importantes en cuanto al riesgo de falla cardíaca, fracturas o riesgo de SEA de vejiga, y por tanto su utilización es muy poco en la actualidad. Eh, la vitamina E también se ha considerado, sin embargo, no hay suficiente evidencia para utilizarla en diabéticos o en fibrosis avanzada, y no está exenta de riesgos como el aumento de la mortalidad o el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Por tanto, está degradado su uso debido al riesgo-beneficio. No se pueden en este momento recomendar otras farmacoterapias en el uso de este tipo de medicamentos para el manejo del NASH. Con respecto a la hipertensión, pues también de acuerdo al grado de fibrosis, al riesgo de fibrosis, las guías de práctica clínica de la Asociación Americana de Endocrinología tienen un paso a paso en el caso de la elección de este tipo de medicamentos, lo mismo que el manejo de la dislipidemia aterogénica. Hoy quiero mencionarles entonces un nuevo paradigma en cuanto a la referencia de estos pacientes. Cuando se hablaba de hígado graso antes, pensábamos que era necesario recurrir a laboratorios altamente sofisticados y remitir a terceros niveles o a niveles altamente especializados. En la actualidad, las nuevas guías de práctica clínica proponen que este grupo de pacientes en los cuales claramente está identificado una asociación con la disfunción metabólica, este paciente debe ser manejado una vez establecido el riesgo de fibrosis bajo o intermedio bajo, por el cuidado primario, y solo se deben utilizar muy pequeñas cantidades de laboratorios que nos permitan establecer estos riesgos para hacer una referencia exclusiva a los especialistas competentes. Estos métodos, tanto clínicos como de laboratorio, como los métodos de elastografía,
nos hacen establecer que un 60 al 80% de los pacientes no requieren ser referidos a especialidades como gastroenterología o hepatología. El médico general debe estar en condiciones de manejar el sobrepeso o la obesidad grado 1 y lo mismo que el médico familiar o el médico internista en manejar las comorbilidades asociadas al hígado graso como la diabetes, la hipertensión y las dislipidemias. Solo los pacientes de alto riesgo deben ser remitidos al endocrinólogo, al gastroenterólogo y al hepatólogo, y estas son propuestas que han sido aceptadas por las guías de práctica clínica más recientes. En conclusión, la definición del hígado graso está claramente asociada en la actualidad a disfunción metabólica y debe denominarse MAFLD, y debemos utilizar el FIT4 para valorar el riesgo de la fibrosis. El manejo del 80% de estos pacientes estará a cargo de el médico general, el médico familiar y el médico internista competentes en el manejo de las comorbilidades asociadas, y el principio fundamental de este manejo debe ser la educación y la reducción de peso. El manejo de las comorbilidades siempre será mejor a través del cuidado primario o de especialistas como el médico familiar y el internista, y solo las complicaciones, la cirrosis y fibrosis o el alto riesgo de las mismas debe ser remitido al gastroenterólogo y al hepatólogo. Muchas gracias.